Agustina, bienvenida a la tertulia. Gracias por acompañarnos y por aceptar esta charla sobre Cadáver Exquisito. Bueno, muchas Agustina, gracias a ustedes por la invitación. Ya me estoy montando en todo. Agustina, en tu novela planteas una sociedad antropofágica espantosa en la que hay gente comiéndose gente y demás, y sin embargo hay reglas, hay normas muy claras de comportamiento social. Todas estas reglas que son estrictas, ¿para qué sirven? Para no aniquilarse, para conservar la cordura, para seguir estableciendo estos niveles sociales que hay en el mundo. Qué buena pregunta. Supongo que tiene que ver con el hecho de que yo creo una nueva matriz en la novela, ¿sí? Una matriz que es esto, es naturalizar el consumo de carne humana. Y para la creación de las matrices se requieren de muchísimas variables, entre ellas el miedo, ¿sí? El lenguaje que es cómplice, bueno, los poderes, etcétera, etcétera, los medios, pero también estas reglas que simulan que tenemos control y que hay una civilización, ¿no? Entonces, sí, estas reglas son importantes para, bueno, generar esta sensación de que comer carne humana es algo natural y está bien. ¿Y cómo imaginaste el proceso de industrialización? O sea, al margen de las reglas que comenta Jorge Alberto, ¿cómo te imaginaste ya esta industria de carne humana? Bueno, me basé en las distintas industrias que tenemos con los animales en nuestra realidad, ¿no? En nuestra matriz, me basé en eso. Y yo creo que es bastante verosímil pensarlo en ese sentido, ¿no? Si ya hay frigoríficos donde se faenan vacas, cerdos y pollos, bueno, se puede usar todo eso para faenar humanos también. Si hay cotos de caza donde se cazan animales, bueno, lo mismo lo podemos trasladar a los humanos. Y entonces me basé en eso. De todas maneras, dejé afuera cosas como, por ejemplo, las peleas de gallos, ¿sí? Que se siguen lamentablemente haciendo, y había pensado en algún momento en poner una pelea entre humanos, hacía que se termine alguno matando, pero bueno, después no funcionó en la novela y lo saqué. Pero sí, me basé en nuestra realidad. Aunque también diste un paso extra, no quiero que esto sea un spoiler, pero abriste la posibilidad de un consumo que no solemos tener con los animales, que es el animal en casa casi para el autoservicio, ¿no? Bueno, a ver, depende. Acá en Argentina, en los campos, sí, la gente tiene terneros y tiene cerdos y los va consumiendo. Llega Navidad y matan un cerdo que lo tuvieron ahí y que le pusieron nombre inclusive. La diferencia, sí, con mi novela es que acá se va cortando parte por parte, que eso sí, no creo que pase. Sí, pero Esperemos lo que mismo no. que esperemos que no. Lo mismo que con los carroñeros, sí, que sin spoilear demasiado, pero digo, esto que hacen con el camión, sí, que no voy a contar qué es lo que hacen, pero es algo que sucede cada tanto, por lo menos acá en Argentina salen artículos permanentemente de gente que se cae un camión en la ruta y van y faenan a las vacas ahí, digamos, y no tienen problemas en hacerlo. Oye, en esto de las reglas que ya hablábamos, me llamó mucho la atención una necesidad de discriminar. Por una parte, evidentemente, este asunto de los niveles o las calidades de la carne, como sucede con la carne de res o con otros tipos de carne, pero por la otra, existen básicamente dos clases de humanos en tu novela, ¿no? Los que comen y los que son comidos, ¿no? Es muy extremo. Pero de todas formas es como parte de un proceso de deshumanización como tantos de los que hemos visto en la historia, ¿no? Esta necesidad de decir, ellos son menos humanos que nosotros. No necesitamos comérnoslos para decir ese tipo de cosas.
Totalmente. De hecho, hay un canibalismo simbólico. No es casual que capitalismo y canibalismo suenen prácticamente iguales. Y el ejemplo que yo doy en todas las entrevistas, porque la verdad que me parece como muy contundente, que es que mientras nosotros estamos teniendo esta entrevista acá, hay mujeres, en general son más mujeres que hombres, pero bueno, personas que están siendo violadas en este momento por la trata de personas, ¿sí? Que es el tercer negocio más rentable del mundo, con lo cual esa es una manera de canibalizar al otro. No sé, el trabajo esclavo, la prostitución infantil, hay millones de ejemplos. Entonces sí vivimos en un mundo donde nos comemos simbólicamente, definitivamente, sí. Y nos deshumanizamos. Y pienso, por ejemplo, en Cadáver Exquisito, Agustina, en el tema del lenguaje y de la capacidad de comunicarnos y cómo el lenguaje nos hace humanos. Y uno de los procesos de deshumanización al que tú recurres es justo lo primero, ¿no? Cortar las cuerdas vocales y ahí mismo también se va pasando de generación en generación, o más bien se va dejando de pasar de generación en generación el uso del lenguaje. Totalmente, porque el lenguaje, y estoy mirando para abajo, pues estoy buscando una captura de pantalla para leerles una frase específica, pero hasta que la encuentre. El tema con el lenguaje es que es otro de los cómplices de estas matrices. Para poner un ejemplo concreto, el patriarcado, que es la matriz en la que estamos insertos hace siglos, que nos hace creer que las mujeres y las minorías valemos menos, ¿sí? En nuestro lenguaje español hay, por ejemplo, 101 sinónimos para la palabra puta, pero no hay una sola palabra que hable de lo mismo para los hombres, porque los hombres que tienen sexo con muchas personas son exitosos. Entonces ahí el lenguaje está hablando de la matriz, pero además el lenguaje lo que está haciendo es disciplinando a las mujeres, es juzgándolas, es reprimiéndolas, ¿no? Entonces el lenguaje no solo nos da identidad, sino que además también va modelando la realidad, ¿sí? Y hay una frase, que no la estoy encontrando, de un jerarca nazi que decía algo como: nosotros no queremos, a ver si la encuentro, acá, nosotros no queremos convencer a la gente de nuestras ideas, nosotros queremos reducir el vocabulario de manera que no puedan expresar otras ideas que las nuestras. ¿Sí? Por Claro, eso en dictadura se queman los libros, se prohíben, ¿no? Porque si vos reducís el lenguaje, bueno, tenés mayor posibilidad de control. Que tiene que ver con esta idea incluso filosófica que sostiene que el lenguaje es la condición de posibilidad del ser, ¿no? Y entonces no solo es que unos discriminen a los otros, sino que en este proceso de discriminación de estos personajes tuyos que son cabezas de ganado, de pronto ellos ya no tienen la conciencia de que están siendo discriminados, sino que ya se volvieron unos animales de consumo, ¿no? Porque ya se les arrebató todo el lenguaje. Totalmente. Bueno, sí. Y hablemos de Marcos. Marcos es el protagonista de tu novela, que es el encargado de un frigorífico que antes era o tenía algo que ver con una carnicería normal. Y aun cuando no le encanta la idea del consumo de carne humana, o al menos eso vamos pensando a lo largo de gran parte de la novela, parece muy resignado. Y entonces da la impresión de que discursivamente hablando también estás planteando la posibilidad de que a todo termina acostumbrándose uno, ¿sí? ¿A todo? En un punto creo que sí. Mirá, me pasó con muchos lectores que me dijeron que empezaron a leer la novela y a menos de la mitad de la novela ya se estaban imaginando viviendo ahí y cómo sería el gusto de la carne humana, como ya naturalizándolo ellos, ¿no? Y no horrorizándose por todo lo que pasa con los humanos y sí pegando un grito en el cielo por lo que pasa con unos animales ahí que no voy a contar tampoco para spoilear, ¿no? Como horrorizados por el dolor a los animales, pero no a los humanos que están siendo faenados. Y por otro lado, el caso de Marcos, bueno, tiene esta ambivalencia y si bien lucha internamente con lo que hace, está un poco acorsetado por toda la situación con el padre, ¿no? Entonces lo tiene que hacer. Porque bueno, también voy a spoilear un poco,
Si no lo hace, tiene que mandar al padre a un geriátrico donde quizás se lo terminan comiendo, ¿no? Entonces lo tiene que mandar al geriátrico más caro, ¿no?, de la ciudad, y para eso tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer. Entonces, bueno, son las ambivalencias que tenemos todos viviendo en este sistema que nos enseña a naturalizar la crueldad también. Claro, y si pienso en esas ambivalencias y sigo con Marcos, en una primera etapa de la lectura de la novela pienso, es que a Agustina Basterrica se le ocurrió un protagonista bastante gris, como que va con mucha calmita y poco a poco se nos revelan cosas de él y de pronto nos cae bien, de pronto nos cae mal, pero no hay así esta espectacularidad de otros personajes o de otros protagonistas hasta que llegamos al final, ¿no? No voy a decir nada del final, pero en el final pasa algo muy, 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 muy tremendo que nos cambia por completo la concepción de Marcos. ¿Cómo le hiciste? La pregunta es, ¿cómo le hiciste para dosificar toda esa información narrativa en el afán de ocultar a Marcos detrás del propio Marcos? Bueno, qué difícil tu pregunta, porque hay toda una parte del proceso de escritura que para mí es intuitivo, que no estoy pensando o delineando el personaje milimétricamente como mi maestra Liliana Díaz Miturri me decía que hiciera, ¿no? Porque mi manera de trabajar es diferente. Yo voy viviendo con los personajes. O sea, lavo los platos cuando me toca lavar los platos y estoy pensando en el personaje. Y después hay un proceso de muchísima corrección ahí en el libro y de pensar cada cosa, de macerarla. Entonces, por eso escribo lentamente, ¿no? Porque puedo estar, no sé, una semana pensando una página, corrigiéndola y volviéndola a corregir. Y es verdad lo que decís, que voy dosificando, porque la novela está trabajada un poco con la estructura de un cuento, ¿no? Cada capítulo tiene la cadencia de un cuento y esta economía de recursos de no estar yéndome por las ramas o dando toda la información. Pero porque en la novela también trabajo con los silencios, que son partes de esta matriz, ¿no? Por ejemplo, el narrador es un narrador en tercera focalizado en Marcos, pero nunca dice el nombre de Marcos, ¿no? Y esa claro, ahí el asunto. Y me preguntás por del qué, asunto y no técnico. sé, porque me surgió así y no, corporalmente no lo podía nombrar. A ver, estamos hablando de Cadáver Exquisito y ustedes se están sumando ahora a la conversación con Agustina Basterrica, la autora, y tenemos este personaje, Marcos, y tenemos esta situación en la que están viviendo. Es decir, de pronto, por un acontecimiento, por un desastre natural, porque hay un virus que ya no permite que podamos comer carne animal, ahora tenemos que comer carne humana. Y esto, pues, se normaliza. Simple y sencillamente hay unos que son comestibles y una raza que sigue siendo humana y que entonces es quien va a poder comer. Pero hay un tema central dentro de la novela que es, por un lado, el gran tema de la familia, y pienso en estos sobrinitos detestables también de pronto, pero que se entiende que están ya insertos en el sistema porque nacieron con esto, ¿no? Es como cuando decimos, ay, es que el niño de 1 año ya está con el iPad dándole con el teléfono. Bueno, estos niños nacieron ya entendiendo que pues, la carne humana se consume y punto, ¿no? Y se compra y hay distintas calidades. Pero bueno, pienso en la familia, en los sobrinitos y en el tema específico de la paternidad, nuevamente el patriarcado, de la paternidad entendida como maternidad y paternidad, y de la paternidad simplemente como paternidad, siendo él Marcos hijo y Marcos padre. Entonces, el tema de la familia, Agustina, en Cadáver Exquisito. Bueno, es lo que sostiene, digamos, porque cuando se me ocurrió la idea de la novela, necesitaba una historia. ¿Sí? Porque simplemente describir un mundo donde se legitima el canibalismo, con eso no hago nada, ¿no? Más, no sé, un ensayo. Entonces necesitaba una historia. Y ahí surgió Marcos y me parecía importante ir trabajando con este personaje que estuviese roto, porque él claramente está roto por lo que le pasa con su hijo. Y tiene una familia disgregada con esa hermana que es una
adaptada al sistema, ¿no? Porque una cosa es ser cómplice porque no haces nada al respecto o porque haces, pero aparte ella no solo hace, sino que va más allá. Y esos sobrinos detestables, como bien dijiste, y ese padre que se vuelve loco porque en definitiva no puede soportar y no puede aceptar esa realidad, ¿no? Y separado de su mujer, entonces es una persona que tiene todas las condiciones para que pase lo que pase después, pero no puedo contar. Claro, sí. Sí, no cuentes. No cuentes, pero de lo que dices hay algo muy importante. A ver, planteaste un escenario completamente distópico, aterrador, hay canibalismo, no solo hay canibalismo, hay granjas de seres humanos, pues, que es todo este proceso de industrialización y demás. Y sin embargo, lo que dices es muy cierto, partes de un personaje roto y terminas contando un problema que es un problema familiar, de pareja, laboral, es decir, cosas que nos preocupan a todos, ¿no? Al margen del contexto. Todos podemos tener problemas del tipo de Marcos, evidentemente no exactamente como el de Marcos. Sí, porque creo que eso además acerca, el lector empieza a tener empatía con ese personaje, ¿no? Y hace que la historia sea más verosímil, que es lo que me pasa en las escuelas en las que voy a hablar, que ya he hablado, no sé, como con 40 escuelas, porque dan el libro en muchas escuelas acá en Argentina, que los y las alumnas se indignan, se desesperan como si Marcos fuese real, ¿no? Entonces me hacen preguntas y con el final, nada, me odian. Pero quiero hacer un paréntesis ahora con esto, antes de entrar a otro personaje que supongo que también es algo detestable o que le cuesta a muchos lectores, que me pareció fascinante. Pero antes de esto, justo, Agustina, a ver, la novela en 2017 ganó el premio Clarín. De ahí ha habido traducciones, se ha publicado en Hispanoamérica, pero me quiero quedar, por ejemplo, con el tema de las traducciones, porque estás trascendiendo a culturas que son muy distintas de la nuestra, o que parecen de inicio muy distintas de la latinoamericana, ya no digamos española, pero bueno, de la latinoamericana. Y ahora que decías esta respuesta en las escuelas, quisiera aprovechar este paréntesis para saber cuál es esa respuesta en otras culturas que para ti pudieran ser muy distantes. En general, lo que veo en las redes, porque hay, por ejemplo, países en los que no me entero mucho, Taiwán, por ejemplo, no sé bien qué pasa, ¿no? Pero en Polonia, por ejemplo, lo que veo en las redes y lo que puedo inferir con las traducciones de las redes es que en general genera esto, ¿no? Lo que pasa en todos los países, inclusive los de habla hispana, que es que, como dijo Julieta Obedman en su momento, es un libro que quema, porque lo leen, les genera rechazo o no, o tienen pesadillas o no, pero algo les genera corporal, y por momentos hay gente que lo deja de leer, lo retoma porque quiere saber cómo sigue la historia, y después lo recomiendan, ¿no? O se arman, por ejemplo, me pasó hace poco que hablé con una familia de mexicanos, ¿sí? Que eran toda la familia, la tía, la hermana, no sé, el primo, todos que habían leído Cadáver Exquisito y se juntaron a hablar del libro y me invitaron para hablar. Entonces, digo, pasan esas cosas, ¿no? Se lo recomiendan, entonces la gente que necesita hablar del libro con alguien. Sí. Y eso pasa, bueno, en Estados Unidos, no sé, llevamos más de 30.000 ejemplares. ¿Por qué? Porque en TikTok se explotó, ¿no? Entonces la gente filma videos horrorizados, entonces como que se puso de moda eso, no sé. Sí, pero le está yendo muy bien en general, digo, por la reacción de los lectores, ¿no? Sí, hace falta estómago. Es una novela para la que hace falta estómago, pero tiene esto, que de inicio puedes sentir un gran impacto, pero no quieres dejar de leerla, y después terminas y quieres hablar de ella. Y quieres hablar de ella y quieres hablar de sus personajes. Es casi en las primeras páginas, no sé si será el cuarto o quinto capítulo, cuando va a encontrarse con esta carnicera
que ahorita se me olvidó el nombre, empieza con S. Spanel. Spanel. Y o sea, ese capítulo por sí solo es casi un cuento. El personaje la descripción que haces del personaje es terrible y la descripción del lugar y de lo que pasa en ese lugar. Pero ese simple capítulo ya nos hace darnos cuenta de quiénes más están en esta red, ¿no? Está la gran granja, están quienes están siendo cómplices, pero esta mujer es un personaje de lo más particular también, que supongo que te sirvió para contarnos una parte de toda la industria que querías contarnos. Mira, Spanel es mi personaje favorito. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque la conozco hace miles de años, porque en la facultad yo estudié Historia del Arte y estudié a Marcos López, que es un fotógrafo de acá de Argentina muy famoso, y tuve esta foto que les voy a mostrar en la PC de mi trabajo durante años. Y para mí esta es Spanel. Ay, no, claro. No sé si la ven. Ahí va. Ahí está. Wow. Esta es Spanel. Sí, bueno, ese mandil, además, ¿no? Esa descripción. Entonces, nada, me entraron mensajes. Me sirvió porque ya, como digo, vivo con los personajes, los voy como creando, ¿no? Y Spanel existió mucho antes. Y también representa un personaje que está más allá del bien y del mal, una mujer fuerte, porque también me interesaba representar, no solo a la mujer vulnerable y etcétera, sino también la otra cara, porque también está el laboratorio, Valka, ¿no? Que está representando a las mujeres machistas, ¿no? Que hay gente que se indigna cuando les hablas de mujeres machistas, pero hay mujeres machistas, o sea, el patriarcado no se da únicamente por los hombres, ¿no? Es todo un sistema. Bueno, y Spanel está más allá del bien y del mal y me parece como un personaje, no sé, súper siniestro en un punto, pero fascinante por otro lado. Sí. Y tienes al personaje que podría ser el opuesto en el sentido amplio de la palabra, porque es casi un antipersonaje en la medida en la que no tiene personalidad. Me refiero evidentemente a esta cabeza, a Jazmín, que finalmente, si difícil es crear un personaje, me parece que es todavía más difícil crear a un personaje que no tiene nada y que muy paulatinamente lo vas llenando de cosas muy, 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 muy chiquitas. ¿Cómo construiste a este personaje que, si lo vemos al principio y al final, en realidad sí hay algo mucho más grande de lo que había al principio? Bueno, primero no es casual que haya elegido que le regalen una hembra, ¿no? Y que no tenga cuerdas vocales, porque claramente Jazmín está representando a todas las mujeres silenciadas del mundo, a las mujeres que acá en Argentina las matan por violencia de género, ¿no? Bueno, en todo el mundo las matan por violencia de género, pero bueno, acá sabemos que son cada 48 horas más o menos, o países en los que las apedrean, que viven más o menos en la época medieval, pareciera. Entonces creo que Jazmín está representando a esas mujeres vulnerables, en definitiva, porque ella no tiene una relación de pares con Marco, que es algo que me preguntan también en las escuelas, ¿no? Bueno, porque, tendría que spoilear para seguir hablando de Jazmín. No. Un poquito, porque bueno, si es antojo y no spoiler, está bien. Es que, bueno, el vínculo que se genera, ¿no? ¿Es de pares o no? Y ese es un planteo que, ¿no? que se preguntan en las escuelas. Mi respuesta claramente es que no. Como Jazmín es como una suerte de mascota, ¿sí? Entonces, bueno, nada, también hay una parte creo, de lo que me pasa a mí con el proceso creativo, que es que uno va percibiendo cosas que por ahí no tenés racionalmente tan claras, pero sin duda yo sé lo que es ser una mujer vulnerable,
¿no? Porque no me pasó nada tremendo, pero sí me pasaron cositas, ¿no? Pequeños abusos en el colectivo, en que te persigue un tipo y te diga barbaridades, y no, esta sensación de no poder defenderte, de que en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa solamente porque sos mujer, ¿no? O de los distintos De ser una cabeza de ganado, ¿no? ¿Cómo? Es que, a ver, de ser una cabeza de ganado, de ser un pedazo de carne. Tal cual. Bueno, cuando te dicen barbaridades en la calle y como te miden, ¿no? O te puntean. Esta es un 8, esta es un 7. Bueno, es un poco eso. Es objetivarte, es minimizarte. Sí, sí. ¿Qué te digo, compañera? Si te entendemos perfecto, tú y yo y quienes nos están... Sí, por supuesto. Digo, también si lo vamos a llevar a otros campos, en el campo literario. El otro día en un programa de entretenimientos acá en Argentina, ponían a 5 escritores que había que unir el escritor con su obra, contemporáneos, argentino, que es raro en un programa de entretenimiento. Los 5 hombres. ¿Me vas a decir que no hay una mujer contemporánea que escriba que la puedas poner al programa? No, es como ahí silenciamiento. Claro. Leí ahora una entrevista a Siri, la mujer de, que no le digo la mujer porque no sé cómo se pronuncia el apellido. Husbeth. Claro, sí, a Siri Husbeth. Tampoco sabemos, pero así le decimos acá. Sí. Que el título del artículo que salió en Infobae es: cuando los editores pensaban que yo era hombre, eran más elogiosos y respetuosos. A mí de Siri Husbeth me gusta decir que Siri Husbeth es que Paul Auster es el esposo de Siri Husbeth. Es mejor darle ya, empezar a hacer esas vueltas. A hacer las vueltas. Bueno, sí, Agustina, bueno. La novela fue nominada a este premio de los lectores, al premio de Goodreads, a Goodreads Choice Award, en el género de terror, bueno, de horror. Y no es una novela de terror, pero es una novela que horroriza. Entonces ahora estamos en el Halloween, nos estamos recomendando un montón, lo de siempre, nos recomendamos a Stephen King, nos recomendamos a Edgar Allan Poe, a Quiroga. Esta no es una novela, Cadáver Exquisito no es una novela de terror, pero sí es una novela para recomendar en Halloween. Sí es una novela que da miedo. Ya, acá en Argentina la consideran parte de las distopías, o sea, la ciencia ficción. Pero bueno, en Estados Unidos y a partir de eso, ahora la están considerando una novela de terror. Y no sé, yo no creo mucho en el tema de los géneros, esa es la verdad. Me parece que todo es literatura y tampoco escribo o leo un género específico o escribo pensando estoy escribiendo en este género, entonces las reglas del género no. Que se mezcle, que se contamine todo. Y bueno, ya ves con este libro, hay gente que lo puso en ciencia ficción, otra en terror, otra le ponen como una novela realista, porque podrías usar mañana esto, ¿no? Digo, el virus ya lo tenemos, ya sabemos que podría pasar, digamos, pasó. Así que, no sé, me parece bárbaro. Si que la pongan en terror genera que haya más lectores, buenísimo, digamos, lo que importa es eso, que la novela se lea. Claro. Agustina, aquí en la tertulia decimos que este es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Como lectora, ¿qué manías tienes? Soy muy apasionada. Soy muy voraz, leo mucho, leo siempre con un lápiz en la mano, marco los libros, me peleo con los autores o las autoras. He tirado libros de la rabia, no tirado a la basura porque no tiro los libros, tirado a la pared, ¿no? Es decir, no me podés terminar este libro así. Si un libro me gusta, lo recomiendo, soy apasionada, quiero que lo lea todo el mundo, y si un libro lo detesté, me da mucha rabia porque más que detestar un libro que por ahí no me olvidé, que me hizo perder tiempo, que es una copia velada de otros, que no tiene pasión, que no sé. Y también tengo el problema
de que compro y compro y compro libros, pero le digo siempre a mi marido Mariano que los libros también se mueren, ¿no? Porque los libros no se reeditan, ¿no? Por ahí no se vuelven a conseguir. Entonces, yo necesito tener los libros que quiero leer. Entonces tengo toda la casa llena y llena y llena de libros. Gracias, Agustina, y sobre todo que ahora nos compartes algo que nosotros en otra época de la tertulia, cuando este programa era un programa de radio, decíamos con mucha frecuencia, y es, si ustedes quieren un libro, pídanlo en las librerías muchas veces. Si no está, pídanlo y pídanle a sus conocidos que vayan y lo pidan. Porque justo ahorita dio en el clavo Agustina con algo importante, ya dedicaremos un programa también a todo eso, pero los libros se mueren, tienes toda la razón. Se dejan de reeditar, se caducan, se descatalogan, dejan de estar en el sistema y nunca más vuelven a aparecer en esos sistemas. Entonces, sí, atendiendo a lo que dices también, invitarlos a todos, eso, quieren un libro, pídanlo. Ya se agotó, exíjanlo, insistan y vamos a mantenerlos vivos. Agustina, muchísimas gracias por esta charla.